La religión azteca fue practicada por los aztecas, por el pueblo náhuatl en México durante los siglos XV y XVI. Esta religión era sincrética, absorbiendo elementos de muchas otras culturas mesoamericanas. Compartía muchas creencias cosmológicas con pueblos anteriores, como los mayas, incluyendo la creencia de que la Tierra actual era la última de una serie de creaciones y que ocupaba una posición entre sistemas de 13 cielos y 9 inframundos. Los dioses aztecas. El panteón azteca estaba compuesto por numerosos dioses, pero algunos destacaban por su importancia. Entre ellos se encontraban Huitzilopochtli, dios de la guerra, Tonatiuh, dios del sol, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien era parte deidad y parte héroe cultural. Los aztecas practicaban comúnmente el sacrificio humano, especialmente ofreciendo el corazón de la víctima a Tonatiuh, así como la extracción de sangre. La religión azteca estaba estrechamente relacionada con el calendario, en el cual se basaba la elaborada serie de rituales y ceremonias llevadas a cabo por los sacerdotes. Los aztecas tenían 4 eras mitológicas: la era del sol del agua, que fue destruida por un diluvio; la era del sol de la tierra, que fue destruida por un terremoto; la era del sol del viento, que fue destruida por un gigante, quedando solo Quetzalcóatl como sobreviviente, profetizando la destrucción de la tierra por el viento y la evolución de los humanos en monos; y la era actual del sol del fuego, que terminará en un incendio general, el sacrificio y la creación. 2 conceptos arraigados se revelan en estos mitos. Uno era la creencia de que el universo era inestable, que la muerte y la destrucción amenazaban continuamente. El otro enfatizaba la necesidad del sacrificio de los dioses. Gracias al sacrificio de Quetzalcóatl, los antiguos huesos de Mictlán, el lugar de la muerte, dieron origen a los hombres. De la misma manera, el sol y la luna fueron creados. Los dioses, reunidos en la oscuridad en Teotihuacán, encendieron un gran fuego. 2 de ellos, Nanahuatzin, una pequeña deidad cubierta de úlceras, y Texistecatl, un dios ricamente adornado con joyas, se arrojaron a las llamas, de las cuales el primero emergió como el sol y el último como la luna. Luego, el sol se negó a moverse a menos que los otros dioses le dieran su sangre. Se vieron obligados a sacrificarse para alimentar al sol. La organización religiosa azteca. El culto a los dioses requería un gran sacerdocio profesional. Los documentos españoles indican que el sacerdocio era una de las instituciones más elaboradas de los aztecas. Cada templo y dios tenía su orden sacerdotal correspondiente. En Tenochtitlán, los sumos sacerdotes de Tlaloc y Huitzilopochtli se desempeñaban como jefes de toda la organización sacerdotal. Dentro de las órdenes había sacerdotes encargados de ceremonias, de la educación de los novicios, de la astrología y de las tierras del templo. Además, existían varios grados de sacerdotes. Como se mencionó anteriormente, los sacerdotes mantenían varias escuelas, o calmecacs, donde los hijos de la nobleza y ciertos plebeyos recibían instrucción. La mayoría de los novicios finalmente abandonaban el sacerdocio y desempeñaban funciones económicas y políticas. Otros permanecían, se unían al sacerdocio de manera permanente y vivían en el calmecac, la vida, después de la muerte. Las creencias de los aztecas sobre el otro mundo y la vida después de la muerte mostraban el mismo sincretismo. El antiguo paraíso del dios de la lluvia Tlaloc, representado en los frescos de Teotihuacán, abría sus jardines a aquellos que morían por ahogamiento, rayos o como resultado de lepra, hidropesía, gota o enfermedades pulmonares. Se suponía que él había causado su muerte y enviado sus almas al paraíso. 2 categorías de personas muertas ascendían a los cielos como compañeros del sol: los cuauhtéca, personas águila, que incluían a los guerreros que morían en el campo de batalla o en el altar de sacrificio, y los comerciantes que eran asesinados mientras viajaban a lugares lejanos, y las mujeres que morían al dar a luz a su primer hijo y se convertían en cihuateteo, mujeres divinas. Todos los demás muertos descendían a Mictlán, bajo los desiertos del norte, morada de Mictlantecuhtli, el dios de la muerte con máscara de esqueleto.
Viajaban allí durante 4 años hasta que llegaban al 9º infierno, donde desaparecían por completo. Se hacían ofrendas a los muertos 80 días después del funeral, luego 1 año, 2 años, 3 y 4 años después. Luego se cortaba todo vínculo entre los muertos y los vivos. Pero se creía que los guerreros que cruzaban los cielos en el séquito del sol regresaban a la tierra después de 4 años como colibríes. Se decía que las ciguateteo aparecían por la noche en los cruces de caminos y golpeaban a los transeúntes con parálisis. La visión del mundo azteca. La visión del mundo de los aztecas concedía solo una pequeña parte a los seres humanos en el esquema de las cosas. El destino humano estaba sometido al omnipotente Tonalpohualli, el ciclo calendárico. La vida en el otro mundo no resultaba de ningún juicio moral. El deber de una persona era luchar y morir por los dioses y por la preservación del orden mundial. Además, la brujería, los presagios y los augurios dominaban la vida cotidiana. Que una perspectiva tan pesimista haya coexistido con el maravilloso dinamismo de la civilización azteca es en sí mismo un logro notable.